Ok, listo. Vamos a empezar. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en la parte de los diagramas. Entonces, antes de continuar, ¿alguna duda, alguna pregunta con lo que hemos visto hasta el momento? ¿Alguien no le quedó claro algo de lo que hemos estado haciendo? Perdón, profe, ¿cree que pueda subir las diapositivas para, bueno, archivos? Es que, bueno, la clase pasada dijo que las iba a subir, pero me parece que aún Ya, no están. Por sí, favor. no, todavía no. La subo el día de hoy. Sí, el día de hoy se las subo, ¿sale? Ya para que las Sí, tengan profe, junto con lo gracias. que vamos a ver el día jueves, ya que hasta lo que veamos el día jueves es lo que va a venir en el examen de la próxima semana, ¿sale? Entonces se la subo en un ratito. Gracias, Bien, profe. no de nada. Aparte de lo que pidió Iván, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar a otro tema. Entonces, ya vimos o ya explicamos la clase pasada el tema de los diagramas, para qué funcionan, cómo los podemos utilizar en SQL Server. Y bueno, les dejé ahí una actividad de que descargaran una base de datos, la cual iban a tener que analizar mediante los diagramas para entender cómo funcionaba. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es las tablas. Vamos a retomar un poquito un tema que pues prácticamente es de la parte de diseño de base de datos que tiene que ver en pocas palabras con lo que son las tablas de datos, ¿no? En este caso, nosotros como administradores tenemos varios elementos que podemos utilizar o que se pueden utilizar y van a tener el comportamiento de una tabla. Las tablas vamos a tener varios tipos. Las más comunes son las que conocemos, que son las tablas físicas, pero también tenemos otros elementos que nos pueden ayudar a trabajar, digamos, en ciertas consultas con elementos que se van a comportar como una tabla, como si fuera una tabla física, ¿sale? En este caso van a ser tablas temporales, ¿ok? Entonces, como ya lo hemos o como ya lo saben, una tabla es un objeto de base de datos que se comporta como contenedor de información y normalmente está conformada por filas y columnas, ¿sale? En SQL Server, nosotros vamos a tener ciertas características con las tablas. Por ejemplo, nosotros podemos crear prácticamente 2 millones, bueno, 2.147 millones 483.647 tablas en cada base de datos, ¿sale? Y cada una de estas tablas va a poder contener un tamaño máximo, bueno, un número máximo de 1024 columnas, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, podemos tener bases demasiado grandes con mucha información, ¿sale? Y esto nada más es en cuestión de definición de tipo objetos, en este caso las tablas como tal y las columnas que tienen estas tablas. Sin embargo, a eso hay que sumarle también la cantidad de registros que prácticamente son infinitos, o bueno, vamos a decirle finitos, pero a un número considerablemente grande, porque esto, el tamaño de registros o la cantidad de información que van a almacenar que pueden almacenar las tablas, pues va a depender mucho del espacio que tengamos en nuestro disco duro, ¿sale? Entonces, mientras más tengamos espacio en el disco duro o tengamos discos duros grandes, nosotros vamos a poder almacenar prácticamente cantidades considerables o cantidades grandes de información, ¿sale? Sin embargo, dentro de las restricciones de los motores de base de datos, en el caso de SQL Server, pues la restricción que tenemos es que solamente podemos construir este número de tablas en una base de datos y cada tabla puede almacenar 1024 columnas como máximo, ¿sale? Ahora, dentro de las tablas tenemos lo que son las tablas temporales, que es otro tipo de objeto que va a funcionar en la memoria, ¿sale? Nosotros vamos a tener dos tipos de tablas temporales locales y tablas temporales globales, ¿sale? Estas tablas temporales se van a almacenar en la tabla o en la base de datos del sistema
que se llama TemDB, ¿sale? En esa base de datos es donde se van a ir almacenando las tablas temporales que nosotros podamos construir. Ahora, la pregunta es, ¿para qué me sirve una tabla temporal en lugar de una tabla física? En algunas ocasiones necesitamos extraer información, digamos, de una tabla principal y trabajar o manipular la información de dicha tabla para obtener ciertos resultados, ¿sale? Entonces, a veces necesitamos de un objeto en el cual vamos a almacenar dicha información y en ciertas ocasiones, pues esos objetos simplemente son nada más una especie de contenedor, ¿no? A lo mejor yo voy a tener una tabla que va a tener 1 millón de registros, pero a lo mejor de ese 1 millón de registros solamente voy a trabajar con, por ejemplo, 100,000 registros, ¿no? Entonces, esos 100,000 registros, para no trabajar con la tabla completa y que se vuelva lenta mi consulta, la puedo mandar a una tabla temporal y posteriormente trabajar todo lo que tenga que hacer con esos 100,000 registros en la tabla temporal. De esta forma, dejo intacta o no utilizo mucho la tabla original y puedo realizar todo lo que yo necesite sobre los registros que voy a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, para eso me sirven las tablas temporales. Ahora, como les decía, nosotros vamos a tener tablas temporales locales y tablas temporales globales. La diferencia es que van a funcionar exactamente igual. La única característica es que las tablas temporales locales solamente van a poder ser utilizadas por el usuario o por la instancia que las creó, ¿sale? Mientras que las tablas temporales globales pueden ser utilizadas por cualquier instancia o cualquier usuario, siempre y cuando el usuario que las creó o la instancia que las creó no cierre sesión. Si se cierra la sesión con la instancia con la cual fueron creadas, estas tablas se eliminan o se destruyen, ¿sale? Entonces, ¿cómo definimos o cómo diferenciamos nuestras tablas temporales? Las locales, el nombre lo vamos a precedir con un símbolo de número. Cuando tengamos un símbolo de número, esas van a ser nuestras tablas locales, ¿sale? Y cuando le pongamos 2 números o 2 símbolos de números, estas tablas van a ser consideradas como tablas globales, ¿sale? Ambas tablas se van a guardar en la base de datos TemDB, ¿sale? Esta base de datos TemDB es una base de datos que simplemente nos permite almacenar o registrar los objetos temporales durante el tiempo que sean utilizados. Una vez que el usuario que los creó cierra la sesión, estos se destruyen en automático o cuando se apaga el servidor y se vuelve a encender, esta base de datos se destruye y se vuelve a construir, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, esas son las características que tenemos de nuestras tablas temporales. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, creo que no. ¿No? Hasta ahora no, profe. Perfecto. Bueno, vamos a terminar de ver un poquito de algunos datos importantes y pasamos a SQL para hacer algún ejemplo. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos o podemos tener una tabla ancla que es prácticamente una tabla que utiliza una columna dispersa para poder optimizar el almacenamiento para los valores nulos, ¿sale? Esta tabla ancla, o tabla ancha, como en algunos otros casos se conoce, es una tabla en la cual nosotros vamos a expandir el valor o la cantidad de columnas para poder almacenar valores nulos. Sin embargo, si recordarán su materia anterior de diseño de base de datos, recordarán que una de las restricciones al momento de diseñar una base de datos es que todos los campos tengan información. O sea, prácticamente si yo genero una tabla y a la cual le asigno datos y un campo queda con valores nulos, quiere decir que el diseño de la base de datos está mal porque estoy generando espacios vacíos, ¿sale? Sin embargo, pues en algunos momentos sí o sí es necesario utilizar este tipo de información y por consiguiente, pues es necesario utilizar este tipo de tablas, ¿sale? Entonces, este tipo de tablas, reduciendo el espacio consumido por la tabla, genera un incremento en número de columnas permitidas que puede llegar a las 30,000 columnas, ¿sale?
Como lo explicamos anteriormente, normalmente una tabla solamente soporta 1024 columnas, pero en este caso las tablas anchas, pues prácticamente pueden incrementar considerablemente este número de columnas. Es raro que se utilicen, pero si en algún momento se requiere utilizar, pues esa es una de las características que tenemos. ¿Sale? También tenemos tablas del sistema, que son otro tipo de objeto especial o de tabla especial, con la cual los motores de base de datos, especialmente en el que estamos usando, que es SQL Server, almacena información sobre la configuración que tiene el servidor, ¿no? Algunas de esas tablas ya las estuvimos explorando en algunos ejemplos pasados. Por ejemplo, la tabla de objetos, la tabla por ejemplo, de usuarios, de esquemas. Entonces, ese tipo de tablas son tablas del sistema que se utilizan para almacenar información exclusivamente del servidor, ¿sale? Entonces, esas son las tablas del sistema. Y también tenemos tablas particionadas, ¿sale? Las tablas particionadas lo único que nos ayudan es poder, como su nombre lo dice, segmentar la información que se va a almacenar para poder generar consultas un poco más optimizadas, ¿sale? Cuando nosotros no tenemos tablas particionadas, prácticamente toda la información se almacena conforme va llegando, pero si nosotros generamos una tabla particionada, nosotros podemos indicar el tipo de particiones que vamos a utilizar o que vamos a tener para almacenar cierta información con ciertas características, ¿sale? Esto, cuando trabajamos con este tipo de tablas, me puede ayudar o nos puede ayudar para que nuestras consultas de cierta manera sean un poco más, digamos, rápidas, ¿sale? Entonces, ese es otro tipo de objeto que podemos tener, las tablas de particiones. Y bueno, una vez que ya entendimos los tipos de tablas que tenemos, pasamos a la parte física. ¿Cómo se almacena esta información? Entonces, como ya les había yo comentado, todas las bases de datos almacenan la información de sus tablas en un conjunto de archivos conocidos como páginas. Estos archivos van a tener un tamaño de 8 KB, ¿sale? No puede ser menos, no puede ser más. Este ya es un tamaño específico y definido por todos los motores de base de datos. Todas las bases de datos relacionales almacenan su información en este tipo de ficheros que se conocen como páginas, ¿sale? Si esto lo asemejamos a cómo se manejaba en programación anteriormente, es cuando, por ejemplo, ustedes en programación hacían el guardado o guardaban información en archivos binarios o en archivos de texto, ¿sale? Entonces es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que esos archivos o los archivos que se utilizan en el motor de base de datos están limitados a un tamaño máximo de 8 KB. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la información que estoy almacenando excede los 8 KB, el motor de base de datos en automático genera una nueva página, ¿sale? Entonces se van a generar el número de páginas necesarios para poder ir almacenando la información que tenga la base de datos, ¿sale? Entonces, punto importante, estos archivos van a tener un tamaño de 8 KB y van a ser denominados páginas de almacenamiento, ¿ok? También estas páginas van a estar almacenadas por defecto en una sola partición que se llama que prácticamente radica en lo que se conoce como el file group primario o el archivo de grupo primario. Si recordarán, cuando nosotros creamos una base de datos, por ejemplo, voy a darle aquí crear base de datos. Aquí nosotros tenemos un file group. Prácticamente yo puedo generar el número de file groups que yo necesite, pero siempre vamos a tener un file group primario. Entonces, todas las páginas van a estar almacenadas en el file group primario. Posteriormente, los demás file group que yo pueda construir al momento de guardar o de crear una base de datos van a ser para almacenar las tablas o la información que se va a estar almacenando en las tablas. Pero la definición de las páginas siempre va a estar definida dentro del file group primario. Y de hecho, el primer o el archivo principal, el archivo MDF, siempre va a estar en el file group primario. Recuerden que en ese archivo
vamos a tener toda la estructura de los objetos de nuestra base de datos, ¿sale? Entonces, esa es otra característica que tenemos. Entonces, una tabla puede ser almacenada en particiones múltiples, en los cuales cada grupo de filas será almacenado en particiones específicas, ¿sale? Esto con la finalidad de, como su nombre lo dice, particionar la información y poder hacer que nuestra información pueda ser accedida de una forma mucho más rápida. Para entender un poquito esto, yo puedo tener una tabla que internamente va a tener n particiones y cada n particiones va a tener sus propios árbol de archivos, su archivo de datos, su archivo de registro y sus archivos de paginación, ¿sale? Entonces, todos los archivos van a estar conformados de esa manera. Y la forma de cómo se accede a la información es a través de un algoritmo que se conoce como árbol B o B-tree. Si llegaron a ver estructuras o árboles en alguna materia de programación, probablemente revisaron cómo es el funcionamiento y la construcción de los árboles B o de los B-tree. Prácticamente son árboles binarios que se empiezan a construir y requieren un cierto algoritmo para poder recorrer la información, ¿sale? O poder encontrar el nodo que necesitamos acceder. Entonces, prácticamente internamente la información se almacena de esa manera y así es como funciona y lo gestiona lo que son los motores de base de datos. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Profe, ¿cuál es la diferencia entre una vista y una tabla temporal? Prácticamente es lo mismo. Una vista es un tipo de objeto temporal. Bueno, es un objeto no temporal, pero sí generamos una estructura temporal que sería la forma de visualizar la tabla. Prácticamente la vista, y precisamente es uno de los objetos que vamos a ver a continuación, es prácticamente una segmentación para poder mostrar la información necesaria hacia un usuario, ¿sale? Por eso el nombre de vista. Es como, yo puedo tener una tabla con muchos campos, pero puedo generar diferentes vistas de esa tabla para diferentes usuarios, ¿no? Entonces, es un objeto igual temporal, la única diferencia es que está vinculado a una tabla física y una tabla temporal como tal solamente existe para realizar alguna tarea o realizar una función en particular y posteriormente se destruye, ¿sale? Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, entonces, bueno, antes de entrar aquí a la parte del SQL, vamos aquí en la láminas, les traigo algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las tablas normales, las que conocemos comúnmente, que ya vimos que se crean con el objeto, con la instrucción create table. Ponemos un nombre de objeto, normalmente ponemos una ruta donde se va a guardar esa tabla, que en este caso sería la base de datos, el esquema y el nombre de la base de datos. Y posteriormente agregamos lo que serían los campos que vamos a utilizar. Podemos hacerlo mediante líneas de comando o podemos utilizar el asistente gráfico para crear la tabla, ¿sale? Y las tablas temporales, pues la construcción es prácticamente la misma. La única diferencia es que el nombre va a estar conformado por el nombre tal cual, precedido por un símbolo de gato o por dos símbolos de gato, ¿sale? Dependiendo del símbolo, va a ser, en este caso, si va a ser una tabla temporal local o una tabla temporal global, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí traigo un ejemplo. Podemos construir la tabla de dos maneras, utilizando la función into o creando la tabla y simplemente insertándole información, ¿sale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Aquí viene un ejemplo con una tabla del sistema, pero nosotros la vamos a hacer con una tabla de las que ya tenemos, ¿sale? Entonces, nosotros hemos trabajado aquí, por ejemplo, tenemos nuestra tabla inventario de uno de los ejemplos que hicimos anteriormente, ¿no? Y tenemos esta información, ¿sale? Yo tengo 5 productos, a lo mejor ustedes pueden tener más productos o menos, ¿sale? Depende del ejemplo que estuvimos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una tabla temporal, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta es mi tabla física
Supongamos que esta tabla, que es un inventario, no tiene prácticamente 5 registros, sino a lo mejor tiene 5,000 registros, ¿no? Imaginemos que tiene esa cantidad de información. Entonces yo necesito extraer, por ejemplo, los primeros 5 registros, que serían estos, ¿no? Entonces yo los puedo agregar en una tabla temporal. Puedo hacer lo siguiente. Hago una consulta select, y simplemente pongo la palabra into, pongo el símbolo de gato y le pongo un nombre. Por ejemplo, extracción inventario. ¿Sale? Al ejecutar esto, me dice que se ejecutó una consulta y se afectaron 5 registros. ¿Qué es lo que está haciendo? Está consultando la información de mi tabla y está construyendo una tabla temporal, que es esta, en automático con el resultado de esa consulta. Por ejemplo, yo posteriormente puedo copiar esto y le puedo hacer un select como tal, ¿no? Select asterisco from del nombre de la tabla temporal. Esto lo comento porque si lo vuelvo a ejecutar, me va a decir que ya existe. Me dice que la tabla inventario ya existe. ¿Por qué? Porque la instancia, cada una de las ventanas que yo abra o de las pestañas que yo abra como editor de código es una instancia de base de datos. De hecho, aquí arribita aparece un numerito, no sé si lo alcancen a ver. Ese numerito es el número de instancia que se abrió. Entonces, mientras yo no cierre la pestaña, la instancia sigue abierta. Entonces, por eso es que si vuelvo a ejecutar esto, me dice que el objeto ya existe. ¿Por qué? Porque la base temporal ya fue creada. ¿Y dónde está esta tabla temporal? Pues prácticamente está en la base del sistema, en la base de datos TempDB, en tablas temporales, y aquí está la tabla que acabo de crear. ¿Sale? Extracción inventario y le pone un ID, un número demasiado largo, que es con lo cual va a empezar a englobar o registrar los objetos temporales que van a estar construyéndose en este momento en el servidor. ¿Sale? Entonces, de esa manera es una forma de cómo que puedo crear una tabla temporal. Esta es una tabla temporal local porque solamente tiene un símbolo de número. Si yo quisiera crear una tabla temporal global, le pongo 2 símbolos de número, ¿sale? Y pueden tener el mismo nombre, ¿sale? Puedo tener una tabla temporal local con el mismo nombre que al igual que una global, ¿sale? Ambas tablas ya existen y tienen la misma información. Tienen el mismo nombre, la única diferencia es que una es local y la otra es global. Y de igual manera, ambas ya están almacenadas aquí. La única diferencia es que las locales tienen un ID muy largo y las globales simplemente el nombre como tal. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ninguna, profe. Ninguna. Y cuando yo cierro la instancia, por ejemplo, si yo cierro la ventana, le digo que no quiero guardar nada, se cierra la ventana, en automático las tablas son destruidas. ¿Sale? Entonces, una de las ventajas de utilizar tablas temporales es que yo puedo extraer información, meterla en una tabla temporal, trabajar con la tabla temporal, hacer todo lo que tenga que hacer, y para no preocuparme de que estoy desperdiciando espacio del servidor o de la base de datos, al ser una tabla temporal, simplemente al cerrar la instancia, todas las tablas temporales que pudiera yo haber construido se destruyen, ¿sale? Entonces, esa es la forma como trabajamos con las tablas temporales. Otra forma es que yo cree la estructura. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner create table y en este caso, en lugar de poner servidor, esquema y nombre de la tabla, simplemente le pongo gatito para hacer la tabla local. Le pongo, por ejemplo, persona. Agrego los campos, por ejemplo, un ID de tipo entero, un nombre de tipo nvarchar de 50, bueno, nada más, y por ejemplo un teléfono de tipo entero, ¿sale? De esta manera le doy ejecutar, ya se creó la tabla. Yo puedo, pues esto lo puedo comentar y puedo hacer una consulta directamente a esa tabla. Select asterisco from y el nombre de la tabla temporal, porque tiene un gatito, ¿sale? Le ejecuto y ahorita está vacía la tabla temporal. Le puedo insertar información, por ejemplo,
Todo lo que hemos hecho con las tablas lo puedo hacer prácticamente aquí. Inserinto, valúes, voy a poner, por ejemplo, el 1, voy a poner Roberto, le voy a poner 222 como teléfono. Voy a agregar otros 2 registros más. Este sería el 2, el 3, el 4. Este sería Sara, sería Juan, sería, por ejemplo, Diana. Los teléfonos los cambio, 333, 444, 555, ¿no? Y aquí, como son varios registros, pues los separo por comas. Listo. Entonces yo ejecuto y ya tengo información. Estos registros que acabo de insertar ya los tengo en la tabla temporal, ¿sale? Si consulto la base de datos TemDB en las tablas temporales, aquí está la tabla persona, ¿sale? De igual manera, si yo quiero construir una tabla global, por ejemplo, puedo copiar esto, lo agrego acá y le agrego otro gatito, ¿no? Para que sea una tabla global. Ejecuto esto, ya se creó la tabla. Comento estos dos porque si no me vuelve a marcar que ya existen los objetos. Voy a insertar los mismos registros, pero ahora a la tabla global. Le pongo un gatito. Ejecuto esto. Comento estos también. Y entonces ya tengo dos tablas. Una tabla global nuevamente y una tabla local. ¿Sale? Y ambas con el mismo nombre, pero las puedo consultar de manera independiente. Y de igual manera, aquí ya tengo las dos tablas temporales que acabo de construir, ¿sale? Ahora, ¿para qué me sirve una tabla global y una tabla local? Por ejemplo, les había yo dicho, las tablas locales solamente pueden ser accedidas por la instancia que las creó. Por ejemplo, esta ventanita que acabo de crear es la instancia que creó la tabla temporal global, ¿sale? Déjenme la coloco, ahí está, ¿sale? Pero, por ejemplo, esta que es una tabla global, la puede acceder otra instancia. Por ejemplo, yo voy a abrir otra instancia y voy a copiar esto, ¿sale? Esto tal cual. Y lo voy a pegar acá. Entonces, consulto la tabla global y listo, la puedo acceder. Consulto la tabla local y me dice que no existe. ¿Por qué? Porque la tabla local fue creada por la instancia 52 y ahorita yo estoy en la instancia 53. Entonces, por consiguiente, la única instancia que puede consultar las tablas locales es esta, ¿vale? Aquí está la información. Pero las tablas globales pueden ser consultadas por cualquier tabla, en este caso, por cualquier instancia, mientras el usuario que creó la tabla mantenga una conexión, ¿sale? Por ejemplo, yo voy a reiniciar la conexión de esta instancia. Reiniciar la conexión es prácticamente como si yo la cerrara, ¿no? O sea, la cierro y la abro. Entonces, aquí tengo un botón con un tachecito, yo le doy clic, es como si me volviera a conectar, le voy a dar conectar. Entonces, en automático, como se reinició la instancia, si nos vamos aquí en tablas temporales, las tablas fueron destruidas porque al reiniciar una conexión lo que hace es me desconecto y me vuelvo a conectar. Entonces, cuando eso sucede, recuerden que todos los objetos temporales que fueron creados por esa instancia en automático se destruyen, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta tabla temporal que estaba aquí, pues ya no existe y ya no puedo acceder a ella, ¿vale? Entonces, mientras el usuario que cree las tablas temporales globales, los demás usuarios o las demás instancias pueden acceder a dichas tablas mientras que el usuario que las creó no cierre su sesión, ¿sale? ¿Dudas, preguntas con las tablas temporales? Creo que no, igual y si pudiera pasamos el script para luego checarlo bien y ver si funciona sin problemas y demás. Claro. Ya solamente. Te Por los favor, paso. por favor. Lo tengo. Sí, gracias. ¿Vale? Entonces recuerden, una tabla local es aquella que solamente le ponemos un gatito.
Una tabla global es aquella que le ponemos dos gatitos. Ambas pueden tener el mismo nombre. La tabla local solamente puede ser accedida o manipulada por el usuario que la creó, mientras que la tabla global, mientras el usuario que la creó no cierre sesión, cualquier usuario o cualquier instancia la puede manipular. ¿Sale? Entonces les paso este código. Se los pongo en el chat de una vez. Y cuando puedan, pues lo prueban. ¿Sale? Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Perfecto. Bueno. Entonces, aquí estaba el ejemplo que les decía. Era un ejemplo sobre una tabla del sistema para extraer información. Lo podemos hacer de ambas formas, generando la consulta y construyendo la tabla directamente con into y el nombre de la tabla temporal, o creamos la estructura, hacemos un insert into y ya tenemos la información, ¿sale? La única diferencia que tenemos de estas dos formas de extraer o generar tablas temporales de una consulta es que cuando yo genero la estructura yo puedo definir el tipo de datos, ¿sale? Por ejemplo, yo puedo crear dbName de tipo nvarchar de 20 caracteres y recovery model de nvarchar de 20 caracteres, ¿sale? Cuando yo lo hago de esta forma, quiere decir que hago la consulta y en automático de la consulta construyo la tabla, el tipo de datos que se va a utilizar para esa consulta va a ser el tipo de datos con mayor jerarquía. Quiere decir que, por ejemplo, si en la consulta este campo como máximo tuvo 30 caracteres, el tipo de datos que se va a tomar va a ser un nvarchar de 30 caracteres, ¿sale? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en mi consulta solamente lo filtré, por ejemplo, para la fecha de hoy, de todos los objetos que fueron creados el día de hoy? Y a lo mejor el nombre más grande que aparece es de 10 caracteres. Entonces, mi tabla temporal se va a construir con un tamaño de un nvarchar de 10 caracteres. Pero si después ejecuto la misma consulta o inserto información a esa consulta y resulta que el nombre no tiene 10 caracteres, sino tiene más caracteres, me va a marcar un error de tamaño. ¿Por qué? Porque cuando yo genero tablas temporales o incluso tablas físicas de esta forma, el tipo de datos es el tipo de datos de mayor jerarquía que resulte en la consulta que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, lo recomendable es que lo hagamos como en el segundo caso. Nosotros creamos la tabla con su estructura, nosotros definimos la estructura y posteriormente insertamos o manipulamos la información como mejor nos convenga, ¿sale? Pero ambos casos son funcionales, ¿ok? Bien, entonces, tomando en cuenta el siguiente, bueno, pasando al siguiente punto y en base a lo que su compañero nos preguntó de las vistas, van a tener una tarea que realizar, ¿sale? Van a investigar, bueno, vamos a hacerla de una vez. Vamos a dar unos 10 minutos. Por favor, investiguen de manera rápida qué es una vista y cuáles son sus principales características, ¿sale? Y ahorita algunos de ustedes me ayudan a comentarnos qué fue lo que encontraron y pasamos ya a ver, pues, tal cual la definición de lo que sería o lo que es una vista, ¿sale? Entonces, 10 minutos, por favor, son 8:14. 8:24 preguntamos a ver quién nos ayuda con lo que encontraron, ¿sale? Entonces, adelante, por favor.
Listo. 3 personas que quieran compartir lo que encontraron de qué es una vista y qué características tienen. Por favor, levanten la mano para que los vaya yo apuntando. Ok, Giovanni, Iván y César. ¿Sale? Entonces empezamos con Giovanni, luego Iván y al último César, por favor. Adelante. Bueno, por lo que yo entendí más en general como definición, era que una vista era una base de datos de tabla virtual que no almacenaba por sí misma, sino que era basada más en el resultado de una consulta, que solamente se accedía cada vez que se accionaba la consulta en general y pues como en sus características pues venía eso, que era una tabla virtual, que la consulta era reutilizable porque encapsula solamente mediante la llamada, que ayudaba a simplificar las consultas ya que accedía a las cosas que uno solamente quería, que tenía un poco más de seguridad, ya que podría restringir un poco más de ciertas columnas y filas, y que tenía una desventaja quizás, era que una actualización limitada, ya que no todas son actualizables, ya que se basa en consultas con joins o agregaciones que no permite realizar todo tipo de inserción, actualizaciones o eliminaciones. Es lo que encontré que quizá era más lo más importante. Perfecto. Muy bien, Giovanni. Muchas gracias. Adelante, Iván. ¿Algo que quieras agregar, complementar? Mm, bueno, complementando con lo que dijo Giovanni, también que funcionaba como algo que podría reunir datos de recursos heterogéneos. O sea, por ejemplo, en una base de datos distribuida, una vista puede funcionar como aquella que estructura los datos. Y también aportando a lo de la seguridad, también vi que era como un filtro para que el usuario no tenga acceso a las tablas como tal de las que se hace uso la consulta. Y pues nada más. Correcto, Iván. Muchas gracias. Por último, César, ¿algo más que nos quieras agregar? ¿Se me escucha, profesor? Sí, adelante. Bueno, y bueno, también encontré de que existen dos tipos de vistas, las vistas dinámicas y las vistas estáticas. Las vistas dinámicas dicen que pueden contener datos de una o dos tablas e incluir automáticamente todas las columnas de la tabla o tablas específicas, y que también se pueden actualizar dinámicamente cuando se crean o modifican objetos relacionados u objetos ampliados. Y las vistas estáticas pueden contener datos de varias tablas y las columnas necesarias de estas tablas se deben especificar en las cláusulas select y where de la vista estática. Ok, correcto. Muy bien. Muchas gracias, César. Pues lo que comentan sus compañeros es correcto. Yo complementaría prácticamente las vistas a nivel, digamos, administración de base de datos. Yo las enfocaría en temas de seguridad. Como lo mencionaron bien sus compañeros, lo que nos permiten hacer las vistas es generar filtrado y generar, digamos, una especie de tabla virtual o temporal, la cual van a tener acceso los usuarios. ¿Qué ventaja tengo con ello de utilizar una vista en lugar de darle acceso a una tabla física? Es que el usuario con una vista no va a poder conocer la estructura de mi tabla como tal. Y de igual manera, si en mi tabla tengo mucha información que de cierta manera es confidencial, yo puedo generarle una vista con la cual simplemente puedo mostrarle la información necesaria al usuario. Por ejemplo, voy a abrir Excel nada más como para ayudarme un poquito a la parte de dibujar, porque no se me da mucho con Paint. Entonces, digamos que yo voy a tener una tabla, ¿no? Voy a dibujar esto. Voy a tener una tabla que va a tener, por ejemplo, un ID, va a tener un nombre, va a tener un apellido paterno, va a tener un apellido materno, va a tener, por ejemplo, un puesto, va a tener, por ejemplo, un salario, va a tener, por ejemplo, aparte del salario, por ejemplo, podemos decir su dirección, por ejemplo,
Y ¿qué más podría ser? Podríamos ponerle el teléfono, ¿sale? Entonces digamos que yo voy a tener esta información. Voy a dibujarla, voy a pintarla como una tablita y voy a ocultar las demás columnas. Listo, ahí está mi tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo a una persona que se llama Juan Pérez. Su puesto es director. Tiene un salario de 100,000 pesos. Vamos a ponerle. Ahí está. Su dirección le vamos a decir que vive en la 14 Sur. En CEU, por ejemplo. Y su teléfono vamos a ponerle que es este teléfono. ¿Sale? Entonces, a lo mejor a grandes rasgos, pues es la información de una persona en una tabla, en una base de datos. Pero ¿qué pasa? A lo mejor yo soy del área de, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Entonces yo como personal del área de recursos humanos, pues yo tengo que gestionar esta información, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? A lo mejor Iván es del área de ventas y necesita pagarle un bono, bueno, el área de producción, y le va a pagar un bono a los directores por alcanzar sus metas, ¿sale? Entonces, a mí como encargado de sistemas me pide acceso a la información de los empleados. Yo no le voy a dar, en este caso a Iván, acceso a toda la tabla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que él necesitaría sería el ID. A lo mejor nada más necesitaría estos campos. El ID que tiene el empleado y el nombre y sus apellidos. Pero para él no necesitas, o a lo mejor incluso hasta el puesto si quiere. Pero, por ejemplo, su dirección, su teléfono y su salario, pues no es necesario que la vea, en este caso, Iván. ¿Por qué? Porque Iván es de un departamento de, por ejemplo, de ventas, ¿no? O de producción o desarrollo de ventas, como le quieran llamar. ¿Qué es lo que sucede? Si yo le doy acceso a Iván de todos los datos del director, pues él puede ver que gana 100,000 pesos y tiene su dirección y tiene su teléfono. Entonces, por protección hacia las personas, yo tengo que generar cierta seguridad para que, por ejemplo, este caso el director, pues no se conozca o no se difunda pues cuánto gana en la compañía y mucho menos dónde vive o cuál es su teléfono personal, ¿no? Estos datos son importantes porque para el área de recursos humanos, pues se necesita porque con el salario se pagan sus impuestos. Con la dirección, pues se timbran los recibos de nómina que hoy en día sirven como tipo factura y requieren de una dirección fiscal para que, en este caso, el SAT pueda registrar el recibo de nómina que se le está generando. Y necesitamos el teléfono porque necesitamos un medio de contacto por si algún momento necesitamos localizarlo de manera urgente, ¿no? Entonces, hay información que de cierta manera no debería de ver, por ejemplo, en este caso, Iván. Entonces, yo voy a generar una vista donde simplemente, por ejemplo, el área de ventas no pueda ver la información confidencial y solamente pueda ver la información necesaria, ¿sale? Entonces, para eso me sirve la vista, ¿sale? Para poder ocultar o poder filtrar información que no va a ser relevante para los usuarios, ¿sale? Otro uso que vamos a tener en las vistas es que, por ejemplo, cuando ustedes construyen una base de datos, pues normalmente van a construir sus tablas que van a conformar la base de datos. Por ejemplo, esta base de datos de práctica que estamos haciendo, tenemos todas estas tablas, ¿sale? Pero estas tablas son tablas físicas. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo, por ejemplo, 50 usuarios y los 50 usuarios trabajan con mi servidor? Pues en algún momento, alguno de esos 50 usuarios que tienen acceso a las tablas, en algún momento pueden causar un conflicto o un error o pueden modificar la información de alguna de las tablas. Yo lo puedo controlar con permisos, pero a veces, por ejemplo, puedo cometer un error y a lo mejor a una persona que no le tenía que dar permisos de actualizar, por error le doy permisos de actualizar y en algún momento me actualiza la información. Entonces, otra forma de proteger, en este caso, la integridad de la estructura de la información que tengo en mis tablas, es que yo voy a generar una vista de cada una de mis tablas. Una buena práctica en base de datos es, construyo una tabla y construyo su vista referenciada, ¿sale?
Quiere decir que es una vista con todos los campos, todas las columnas y todos los registros, ¿sale? No va a tener ningún filtro. Y a los usuarios les voy a dar acceso a las vistas. Ellos van a trabajar con las vistas para que no trabajen directamente con las tablas, ¿sale? Esta es otra forma de darle un uso a las vistas y proteger, en este caso, la estructura de mi base de datos, ¿sale? Pero a grandes rasgos, eso es lo que es una vista. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, creo que ya de manera visual se entiende un poco mejor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como definiciones, y tiene que ver con lo que comentaron sus compañeros, SQL Server permite la gestión de objetos asociados a las tablas, que los vamos a conocer como vistas o views. Una vista es una tabla virtual, es decir, un objeto con el mismo uso que una tabla. En cuanto al lenguaje de manipulación de datos, quiere decir que puedo hacer selects. En algunos casos puedo hacer inserts, actualizaciones y eliminaciones. En algunos casos, ¿sale? Eso lo vamos a ver más adelante dentro de sus restricciones. Pero en teoría podría yo utilizar las 4 operaciones sobre una vista. Normalmente, cuando un usuario va a trabajar con una tabla de una base de datos, normalmente va a realizar más consultas select que algunas manipulación de datos, ¿sale? Pero en alguno de los casos podemos hacer uso de las vistas o esas instrucciones sobre las vistas, ¿sale? Y una vista solo almacena la consulta correspondiente a una extracción. O sea, ¿qué quiere decir? Que para poder construir una vista yo necesito de una consulta que va a ser parte de dicha vista, ¿sale? Algunos usos que tenemos es simplemente simplificar las estructuras de nuestras tablas. Algunas tablas pueden tener numerosas columnas con nombres y tipos poco prácticos, lo cual es un poco difícil de manipular, entonces yo puedo darle un significado al nombre de los campos para que la vista sea un poco más familiar para los usuarios, digamos, tradicionales, ¿no? Para un administrador, pues no tiene caso porque a lo mejor vamos a manejar acrónimos y vamos a poder entender a qué se refiere el nombre de un campo, ¿sale? Pero en la vista también me puede ayudar para cambiarle el nombre y ponerle un nombre diferente para poder ser un poco más específico en el tipo de información que va a tener ese campo en la tabla o en este caso en la vista, ¿sale? Podemos reutilizar una consulta cuando la consulta se ejecuta a menudo, en este caso para combinaciones, cálculos, etc. Otro uso de las vistas es, por ejemplo, a lo mejor imagínense que ustedes están en una empresa y todos los días en la mañana, a las 9 de la mañana, tienen que hacer una consulta a una base de ventas para reportar todas las ventas que se generaron el día de ayer por segmento, ¿no? A lo mejor imagínense que tenemos mayoreo, medio mayoreo, menudeo, ventas a retail, etcétera. Entonces ustedes tienen que reportar cuál fue la ganancia, cuál fue la pérdida, cuánto se va a pagar de impuestos, cuánto se pagó, cuánto se generó de descuentos por línea de negocio, por línea de producción, ¿sale? Entonces, es una consulta que a lo mejor todos los días llegan a la mañana, hacen su select, consultan o agrupa, o más bien dicho, enlazan a lo mejor 4 tablas diferentes para obtener el reporte, y eso es prácticamente lo que hacen todos los días en la mañana. Entonces, para poder optimizar ese tipo de consultas, ustedes pueden construir una vista que ya tenga esa consulta, digamos, la unión de 4 tablas con ciertas características y los campos que necesitan, y lo único que necesitan es pasarle como parámetro el filtro de la semana o del día que van a consultar. Entonces, esa es otra utilización que tienen las vistas, poder optimizar o agrupar consultas que a lo mejor tienen un uso demasiado continuo, ¿sale? El tercer punto, como ya lo mencionamos, tiene que ver con la seguridad y en este caso es para ocultar columnas, registros, para usuarios, en este caso que no deberían o no deben de tener acceso a dicha información, ¿sale? Ahora, como dato importante, como les decía, la modificación de los datos a través de una vista solo se permite si se modifica una sola tabla correspondiente a la vista, ¿sale? Si la consulta de la vista no utiliza cálculos, entonces se puede realizar la actualización. Aquí prácticamente es, si yo genero una vista de una sola tabla,
sí puedo generar actualizaciones, eliminaciones e inserción de datos. Pero si yo genero una vista con la combinación por lo menos de 2 tablas, ya no puedo realizar estas operaciones porque quedan restringidas, en este caso, las tablas físicas por el tipo de combinación de datos que voy a estar haciendo, ¿sale? Entonces, como restricción o como punto importante, solamente puedo hacer modificación, eliminación e inserción de datos cuando la vista está construida por una única tabla, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, entonces, ¿cómo creamos una vista? Podemos hacerlo de la manera más sencilla, que es utilizando el asistente gráfico. ¿Y dónde las vamos a crear? Por ejemplo, dentro de nuestra base de datos, vamos a tener una carpeta que se llama Views. Ahorita no tenemos nada. Si le doy clic, solamente tenemos las vistas del sistema. Entonces, yo aquí en esta carpeta le voy a dar clic derecho, nueva vista, y me va a generar el siguiente asistente. Aquí me va a permitir agregar las tablas que ya forman parte de mi base de datos. ¿Por qué? Porque puedo hacer uniones. Por ejemplo, voy a generar de esta tabla, la tabla ventas, ¿sale? Y solamente voy a generar una vista de esta tabla. Entonces aquí ya le puedo cerrar el asistente y aquí tengo los campos, ¿sale? Entonces a lo mejor puedo generar una vista con todos los campos y le doy aquí simplemente para ejecutar, le puedo dar aquí en este iconito que dice con signo de admiración y aquí abajo me genera la información, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo voy a generar, le doy aquí, le voy a decir que sí quiero generar la vista. Entonces le voy a poner BW de view-ventas, ¿vale? Listo. Entonces ya quedó mi vista. Aquí, si le doy refresh, ya tengo mi vista. Ahora, yo si hago una consulta, por ejemplo, voy a anclar esto acá para poderlo ver. Si yo hago, por ejemplo, un select asterisco from, de la tabla, por ejemplo, el de la base de datos, por ejemplo, admin SQL 2024.dbo y la tabla se llama ventas, ¿no? Entonces, si yo le doy un F5, tengo toda esta información, ¿sale? Si se dan cuenta, tengo prácticamente 118,361 registros. Y tengo, por ejemplo, la semana 1 y la semana 2, ¿sale? Pero también yo tengo una vista que es prácticamente está enlazada a esta tabla. Entonces simplemente es admin, la base de datos, el esquema, pero en lugar de mandar a llamar mi tabla ventas, ahora se voy a mandar a llamar la vista, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner BW-ventas. Listo. Esta es mi vista. Si yo la ejecuto, tiene prácticamente la misma información, 118,361 registros. Y si yo aquí le filtro, por ejemplo, where, semana, sea igual a 202101, pues funciona igual que si fuera la tabla física, ¿sale? Si yo quiero modificar la vista, le doy design, aquí está el diseño y a lo mejor le voy a decir que no quiero que se vea, por ejemplo, aquí tengo el tipo de cliente que es nulo, entonces le voy a decir que no quiero el tipo de cliente, entonces lo quito. Le voy a decir que no quiero los IDs, lo quito, y nada más quiero la semana, el cliente y el pago, ¿sale? Nada más quiero esos 3 campos. Si le quiero poner un alias, por ejemplo, a lo mejor voy a poner los campos en inglés, pues a este le pongo week, a este le pongo, por ejemplo, customer, y el pago, por ejemplo, le voy a poner pay, ¿no? Así, por ejemplo, en inglés, ¿no? Entonces, ya le puse un alias, a lo mejor le puedo poner un filtro, le puedo poner un ordenamiento, aquí abajo está la consulta, aquí ustedes pueden agregar código, puedo ponerle un order by, y lo voy a ordenar a lo mejor por número de cliente, ¿no? O sea, para que sea de mayor a menor. Yo simplemente cierro, le digo que sí. Ah, bueno. Ojo, aquí tenemos un detalle. Recuerdan que les dije que, bueno, aquí me dice que no puedo usar el order by, pero también el asistente no me deja, en este caso,
modificar la consulta. Entonces le voy a dar un OK y ya me salió. Entonces, ¿de qué otra forma lo puedo hacer? Voy a entrar acá, voy a poner Alter View, recuerden, vamos a modificar una vista, bueno, un objeto, en este caso, ¿qué objeto voy a modificar? Va a ser la vista. Le voy a poner, por ejemplo, el nombre completo, que se llama, es esta. Voy a poner as. Puedo abrir y cerrar paréntesis o no puedo poner los paréntesis y simplemente sería la consulta, ¿no? ¿Cuál era la consulta que tenía? Por ejemplo, voy a poner la consulta pero ya no va a ser mi tabla, y ahora va a ser, digo, ya no va a ser la vista, sino va a ser mi tabla original. Entonces aquí solamente voy a poner week, la semana, digo, el campo semana, el cliente, y habíamos dicho que el pago, ¿no? Listo, entonces ahí está. Entonces le doy F5, me dice que Alter View. Dice que me falta especificar. Dice, ok. Vamos a quitarle esto. Listo. ¿Por qué no por restricciones me dijo que no podía tener la base de datos, pero lo selecciono aquí arriba y ya la puedo modificar? Entonces, si se dan cuenta, con esto yo ya modifiqué mi vista. Ahora la consulta que está asociada a esta vista es esta consulta solamente con 3 campos. Originalmente tenía todos los campos, ¿cierto? Si ahorita yo la consulto, pues ya nada más tengo 3 campos, ¿no? Y a lo mejor voy a filtrar de una vez que me traiga solamente la información donde el pago sea diferente, sea mayor a 0, ¿no? Entonces, ahí le voy a cambiar los nombres. Habíamos dicho que iba a poner week, customer y paid. Y aquí le voy a filtrar where pago sea mayor a 0. Actualizo. Y entonces cuando consulte mi vista, bueno, aquí si se dan cuenta, la semana me dice que, ya cambió. ¿Por qué me marcó un error? Porque ahora el campo de mi tabla ya no se llama semana, digo, de mi vista ya no se llama semana, ahora se llama week, ¿sale? Si lo queremos consultar, se dan cuenta, ahora dice week, customer y paid. Entonces, este nombre como tal ya no existe, entonces ahora lo tengo que cambiar, ¿sale? Y si se dan cuenta, ya no tengo valores ceros, ya solamente tengo valores mayores a 0, ¿sale? Entonces, así es como trabajamos con las vistas y esa es una de las características. Poder proteger una tabla física de nuestra base de datos. Al usuario le puedo generar una vista para que solamente pueda ver la información que necesita. Por ejemplo, no tiene caso que vea, por ejemplo, este campo en nulo, los registros en ceros y no tiene caso que vea los IDs. Simplemente lo que él necesita es la semana, el cliente y el pago, porque es con lo que va a estar trabajando. Y aquí prácticamente él ya puede realizar las consultas que necesite, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando generen una base de datos para un sistema o para un programa, lo recomendable es que en lugar de que hagan una consulta directamente a la tabla, lo recomendable es que ustedes generen una vista y la consulta que van a realizar para obtener información de su base de datos sea a través de la vista. Con eso, protegemos la estructura, protegemos la información que vamos a estar consultando y limitamos la información que ciertos usuarios solamente deberían, o más bien dicho, ocultamos la información a los usuarios que no tendrían por qué tener acceso a dichos datos, ¿sale? Entonces, de esa manera es como funcionan las vistas. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Perfecto. No, profe, Bueno, todo bien, todo bien. Entonces, pues vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy. Nos vemos el día jueves para continuar. Vamos a seguir viendo algunos elementos y hasta donde lleguemos el jueves es lo que va a venir en el examen la próxima semana, ¿sale? Todavía no sé, el mismo jueves les defino si solamente hacemos un examen teórico o un examen práctico o hacemos los dos, ¿sale? Eso ya lo definimos el jueves, nos ponemos de acuerdo
y lo que vendría sería prácticamente lo que hasta donde lleguemos el día jueves. ¿Sale? Si no hay más dudas, que tengan un buen día y nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Buenas noches, buenas noches. Buenas Adiós. noches. profe. Tengan buen día todos. Gracias, Hasta luego, profe. Hasta profesor. Buenas luego. noches. Hasta luego.